Buenas noches, bienvenidos y sobre todo bienvenidas. Bueno, miren, ya yo estaba pensando muy seriamente contratarlo como analista estrella de McKinney, pero apareció el Tribunal Superior Electoral y las cosas han vuelto a su lugar. Qué bueno que ya ahora también lo puedo presentar como un alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, porque en ocasiones anteriores tenía ese problema de faltar a la disciplina del PRD. Todo un placer, como siempre, que nos acompañe Guido Gómez y Mazara. Bienvenido, señor PRDista. Buenas noches, gracias por esa introducción. No, pues, Guido, vuelves al PRD, ¿qué significa eso, tus planes? Porque antes tú insistías en tus posiciones, pero había un asunto, bueno, esa era la institución y había una decisión. ¿Qué ha cambiado en tu vida, en tus planes políticos? Ok, primero gracias por la invitación. Por siempre. En segundo orden, también debo decirte que yo siempre he sido ORH-PRD positivo. Sí. Frente a ese acontecimiento yo tenía una dificultad de carácter procesal. Y lo que hice fue, como todo ciudadano, transitar todas las instancias institucionales esperando un fallo. El fallo vino, qué bueno, agradezco a Dios, la actitud de los magistrados, sobre todo quienes dieron el voto disidente, porque hay que decirle a la gente que cuando los órganos son colegiados, los votos disidentes lo que hacen es reiterar el espíritu plural de ese órgano. Sí. Y bajo ningún concepto voy a emitir consideraciones peyorativas e irrespetuosas. Ellos actuaron como tenían que actuar. Su conciencia. Perfectamente, y admito sus alegatos y sus argumentos. Afortunadamente obtuve la mayoría, tanto en la primera decisión que tiene que ver con encauzar un proceso convencional en el PRD, como el tema de mi sanción disciplinaria. Ahora bien, los políticos tenemos el síndrome de la mujer de Lot, que se coloca los ojos en la espalda. Ese capítulo se cerró. Yo ahora tengo la intención de acompañar a un grupo de compañeros y compañeras en una dirección: restaurar la senda democrática del partido en términos de su ejercicio interno, pero sobre todas las cosas colocar al PRD en el centro de lo que siempre ha sido la razón de ser de su éxito electoral, de vincular al partido con los sectores populares, sobre todas las cosas incorporar al PRD al gran debate nacional y, en gran sentido, interpretar lo que es el país del siglo XXI, que es donde muchos políticos, se habla en plural, se han desconectado. Han querido construir su partido al margen de la sociedad. ¿Y tú te crees capaz de tu equipo de recuperar a un PRD que uno lo ve languideciendo en términos de popularidad, de una encuesta a otra, que un 4, que un 6, que un 5 con 3,5? Hay una desconexión, una indecisión en está o no está aliado al gobierno. O sea, uno ve al PRD languideciendo, un poco como un partido reformista en blanco. No, ¿Esto es recuperable? Claro que sí, claro que sí. Lo primero es que el PRD, más que un partido, es un sentimiento nacional. Lo que pasa es que la mitad de ese sentimiento está en el PRM. Bueno, más de la mitad. Vamos ahí. El elemento que obstruía la unificación de la familia PRDista era el hecho de que el compañero presidente de mi partido había tomado en su gestión institucional posturas que se divorciaron de la mayoría. ¿Qué hizo esa mayoría? Se fue y fundó el PRM. Ahora, el hecho de que venga un proceso interno mediante el cual, por el voto democrático, se elijan nuevas autoridades, eso va a crear una ambientación de reunificación de la familia PRDista. Y frente a ese acontecimiento, yo siento que cuando tú sumas 36 más 6 es 42, ha sido el voto histórico del PRD. Y digo yo, ya como un planteamiento, los uruguayos son inteligentes, pero no más que nosotros. En Uruguay y en Chile se han construido fórmulas políticas, una se llama la fórmula uruguaya como tal y otra la concertación, donde la diversidad de un espectro de carácter ideológico con colindancias empuja candidaturas y cuando llegamos al punto, el que más simpatías genere es respaldado por el resto y por vía de consecuencia se garantiza de antemano un bolsón de votos significativo. Yo aspiro y espero que el sentido del PRD que tenemos que diseñar a partir de esta etapa esté más concentrado en interpretar
¿por qué una gran parte de la sociedad dominicana se alejó de los partidos y descree profundamente en el liderazgo nacional? Cuando tú haces un análisis de las encuestas, te darás cuenta que el candidato popular se llama ninguno. Frente a eso, que es un cuestionamiento a la incapacidad del liderazgo político, nosotros tenemos que tocar las puertas en todos los escenarios para ver por dónde andan los lanzamientos y conectar el partido en esa dirección. Pero eso pasa por enterrar el hacha también, porque uno sentía y escuchaba pues muchas contradicciones entre Guido Gómez Mazara y el presidente de Vargas Maldonado, que bueno, estaba la situación como estaba. Ahora que hay ya un regreso formal, unas primarias, tú estás en el buen ánimo de un acercamiento con el presidente de tu partido y que se hagan las cosas como debieron hacerse en el pasado y evitar, porque ahora ese partido de ninguno, que es el principal, los está observando. Mira, Pablo, lo que pasa es lo siguiente, aquí hay una tradición de personalizar el debate, que es lógico que la gente entienda que cuando existen discrepancias respecto a métodos internos, el componente de lo personal aflore. Y yo no puedo negar que en el caso nuestro hay razones para eso. Qué bueno que lo admites. Sin embargo, yo debo decir lo siguiente, más que las personalidades, los partidos políticos del siglo XXI son partidos de organismos, de donde el espíritu de lo colectivo se imponga sobre lo individual. Mis críticas, si la persona que lo hubiese implementado se llama Pablo Macchini, fueran contra Pablo Macchini. Evidentemente, yo pienso que en el PRD lo que obliga el sentido común es que nos orientemos en función del partido que todos queremos o que la mayoría entiende que debe ser reorientado. ¿Por qué? Porque a veces somos muy limitados a la hora de entender que el fenómeno que traspasa la realidad del PRD, pero yo digo que afecta al sistema de partidos políticos en la República Dominicana, es en gran medida de que hay un cuestionamiento a la lógica del comportamiento de la clase política en términos generales. Bueno, la crítica es una crítica general a la clase política. Lo que pasa es que dentro del espectro de la clase política hay partidos languidecientes, partidos que han ido empobreciéndose, porque tú ver al PRD con ese, que lo has dicho muy bien, porque más o menos un 6, más el 36, 42. Está el 40-45, que es lo histórico del PRD. Ahora, las posibilidades primero de entendimiento entre ustedes, de enterrar el hacha y de algún tipo de negociación con esos PRDistas que ahora son modernos. Ok. Pero, bueno. Pero vamos por partes. Mira, Sí. yo siento que los esfuerzos de aproximación tienen que ser sobre la base de criterios institucionales. Competir en unas primarias abiertas, supervisadas por la Junta Central Electoral, donde no hayan vencidos ni vencedores, sino que construyamos un partido en función de los objetivos que le interesan a la mayoría del partido. Yo te quiero decir una cosa, hay aspectos del partido que hay que revisarlo. La política de alianza, por ejemplo, eso hay que revisarla. Pero no es por lo que Guido piense, sino que a través de los organismos se discuta institucionalmente y resolutemos en función de esa orientación. Segundo lugar, nuestra visión de alianza de los partidos que históricamente hemos estado vinculados. No solo hacia la lógica de los partidos, donde hay una mayor fortaleza, sino de un nuevo liderazgo que hay en la sociedad dominicana. Aquí en cualquier sector social, ya el líder político no es el regidor ni el diputado. Es el líder social que está vinculado al club, o tiene una ascendencia por su militancia religiosa, o porque en las labores comunitarias se ha desarrollado con eficiencia. Ese es un nuevo liderazgo que está ahí. Y yo pienso que tenemos que orientarnos en esa dirección. ¿Tú sabes por qué? Porque si bien es cierto, hay un cuestionamiento al modelo partidario, es porque muchas de las aberraciones y miserias de la práctica política en la República Dominicana están tan divorciadas del ciudadano común, claro, que vio en los partidos políticos un instrumento que era capaz de interpretar sus urgencias. Claro. En la década de los 60, la gente pensaba que era importante construir la democracia, resistirse a la conculcación de derechos fundamentales. En la década de los 90, el tema de la desigualdad, de la pobreza, de la marginalidad. Ahora, la transparencia, el combate a la corrupción. Yo pienso que son elementos fundamentales que los partidos políticos tienen que ir orientando. El espejo que yo siempre digo, veámonos en Venezuela, veámonos en Perú, que eran partidos con un mayor nivel de sistematicidad. Porque, por ejemplo, el APRA es un partido de un origen histórico. Víctor Raúl Allá de la Torre se desconectó de la sociedad. Bueno, mira por dónde andan. Y en Venezuela, el pacto de Punto Fijo fue en el año 1958. Acción Democrática y COPEI desoyeron a la sociedad. ¿Y qué parió eso? Lo que tiene Venezuela hoy. Y eso nos lleva al momentum político nacional, donde ya el partido de ninguno es el mayoritario, donde tenemos un liderazgo latinoamericano de desconfianza hacia las instituciones de la democracia, comenzando
por los partidos políticos, una seguridad de que en la clase política, esto por encima del 80%, hay corrupción, es decir, el momento no puede ser peor. Después de la pausa hablemos con Guido Gómez Mazara precisamente sobre todo esto que tiene como expresión de esta misma semana esto de la ley de partidos y las primarias abiertas. Ya regresamos. Cuando uno tiene un contrapeso, por eso la importancia de los contrapesos de los partidos de oposición, se emborracha, pierde el tiro y conduce al país a un callejón sin salida. Continuamos. Guido Gómez Mazara, quizás lo que está ocurriendo en torno a la ley de partidos y sobre todo el meollo de la discusión de las primarias abiertas y simultáneas, pues es eso, la expresión del mal momento de la clase política. Tenemos a un partido reformista, ya lo hemos hablado, la oposición formal pues tiene sus inconvenientes, el mismo PRM por lo menos hizo su convención organizada, pero con una muy escasa participación, quedan cosas por hacer. En un escenario así, pues vemos que el partido que uno medio en broma decía que aquí mal anda la democracia dominicana porque una sola cosa parece un partido, que era el PLD, resulta que los síntomas que está presentando el PLD son fratricidas. Sí. Entonces, ¿por dónde tú ves la salida? ¿Hasta dónde puede llegar esto? Sobre todo, no solo para tu partido, sino para un PLD y para el sistema de partidos. La principal perturbación que expresa la disputa respecto a la ley de partidos, primarias abiertas, primarias cerradas, tiene mucho que ver con la enorme tradición que existe en la vida política dominicana de que los partidos sus confrontaciones lo llevan al seno de la institucionalidad. En los 80, el PRD, 2 senados. Ahora no tengo que explicarlo. Vámonos a los elementos que son de argumento jurídico y de las matemáticas en el Congreso. Comienzo con las matemáticas. Una mayoría calificada se consigue con 127 votos en la Cámara de Diputados. El presidente Fernández tiene 33 diputados y el PRM 51. El escenario del Senado no se va a parecer al escenario de la Cámara de Diputados, porque una mayoría mecánica sí funciona en el Senado de la República. Ahora, más allá de los elementos matemáticos, hay otros componentes. El de la interpretación constitucional. Sin lugar a dudas, la Suprema Corte de Justicia, actuando en su condición constitucional antes de que surgiera el Tribunal Constitucional, dictó respecto a la materia. Dijo que las primarias abiertas eran inconstitucionales. Frente a ese acontecimiento, el estatuto mediante el cual se crea el Tribunal Constitucional estableció con claridad que las decisiones en esa materia tenían que regir desde su creación hacia adelante, no hacia atrás. Y en la medida que se imponga ese modelo, va a ser materia del Tribunal Constitucional. Eso es la formalidad jurídica. Ahora vamos a los aspectos políticos. Yo siento que los senadores, los diputados, tienen también que colocar los oídos en el corazón de la gente, usando una frase de un político. Sí. Y hay demasiados sectores de la vida nacional que han opinado en la materia. Finjos, participación ciudadana, académicos. Los 26 partidos de los partidos de oposición. Entonces, yo siento que hay veces que la mayoría, cuando uno tiene un contrapeso, por eso la importancia de los contrapesos de los partidos de oposición, se emborracha, pierde el tiro y conduce al país a un callejón sin salida. No es bueno, no es saludable para el sistema de partidos políticos en la República Dominicana ni para la institucionalidad que las mayorías sigan desoyendo la voluntad que va más allá de la lógica de los partidos políticos. Sí. En el caso, por ejemplo, de mi partido, yo estoy gozoso. Mira por qué. Porque el presidente del partido fue a la Junta Central Electoral y dijo, yo estoy en favor de las primarias abiertas y fiscalización de la Junta. Si eso fuese así, nos ahorra un gran problema a nosotros en el PRD. Mira por qué. Porque no necesitamos del padrón, que siempre ha sido motivo de conflicto. Un problema menos. Y vamos a la competencia de conformidad con lo que la sociedad puede opinar de la gestión del compañero Miguel Vargas y de los otros aspirantes que se presentan. O sea, tú compites como quieras, abierta, cerrada, la competencia se va a dar. Yo no tengo problema, de ninguna.
Yo compito sin ningún tipo de inconveniente. Creo que la Junta Central Electoral va a fiscalizar los procesos. Eso es bueno. Y nada, y que sea la sociedad. Pero hay algo que llama la atención. Tú decías que, bueno, por dónde han ido los tiros en las etapas políticas. El mundo, y lo expresa incluso la cumbre iberoamericana, ¿cuáles son los temas? Lo acabas de decir. Corrupción, transparencia, el fenómeno terrible que fue Odebrecht, es la peor expresión de todo esto. Sin embargo, en el país, en vez de estar trabajando en lo que tiene que ver con corrupción, transparencia, en términos de ley de partidos, entiéndase financiamiento, y meta ahí también el problema de la inequidad, nosotros estamos en primarias abiertas o cerradas. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que esa clase política se vea en el espejo del resto del continente? Hay una frase de Juan Bosch. Don Juan hablaba de la arritmia en el desarrollo nacional. Sí. Lo que pasa es que nosotros, en términos de nuestro desarrollo, el discurso político, hemos sido históricamente arrítmicos. El mundo anda por un lado y nosotros en nuestra agenda. Frente a eso, parece que andamos divorciados de la realidad del mundo. Y las sociedades son globales. En el caso de la República Dominicana, yo cito una frase. Cualquier país se parece a este, pero este país no se parece a ninguno. Frente a ese acontecimiento, yo quiero decir lo siguiente. Sí. Las prioridades de la sociedad dominicana no la puede imponer solo la clase política. Tiene que ser la sumatoria de muchas voluntades. Por ejemplo, yo creo que si nosotros de la clase política nos damos una señal clara y seria de defender a todos los niveles el tema de la inequidad social, el tema de la oportunidad en el empleo, y sobre todas las cosas un tema que a mí me aterra muchísimo, que es el drama que viven las jóvenes en la República Dominicana con el tema de embarazo en las adolescentes. Yo he estado leyendo mucho sobre ese tema, a mí me aterra. Si no somos capaces de establecer los pactos que son pactos de país, y en el 20 competimos, estamos estableciendo las bases para seguir desacreditando el sistema de partidos políticos y sobre todas las cosas que la gente apueste a un vengador social, que es el trasfondo de todo. ¿Qué explicación tú le das a esa incapacidad de la clase política para esas alianzas temáticas fuera la competencia? Mira, en el 19, en la segunda parte del 19 no hay problema, pero aquí tenemos que poner de acuerdo. La May del Play, Sí. pero ahora tenemos estas cosas. Para colmo hay hasta los instrumentos, porque hay una ley de estrategia nacional de desarrollo, hay un informe Atalí. ¿Por qué la clase política? Lo que pasa es, ahí yo recuerdo el síndrome de Don Dato Pagán Perdomo. ¿Qué decía Decían sus adversarios que Don Dato era tan narcisista que cuando él hablaba torcía la boca para escucharse primero. ¿Cuál es el problema? Es que la clase política en la República Dominicana habla solo su lenguaje, el lenguaje de sus intereses. Debió venir un estremecimiento al sistema de partidos que por 15 años estaba discutiendo una ley. Es el carácter arrítmico de nosotros. Ahora, ¿dónde comienza el problema? Que el sistema no debió de estallarnos en la cara para nosotros tener una visión preventiva. Recuerdo con honestidad que Peña, Bosch y Balaguer, a pesar de sus diferencias, equilibraban el modelo político dominicano porque eran contrapesos. ¿Qué ha pasado a posteriori? Que el drama de lo clientelar lo ha pautado todo. Y la calidad del producto democrático en este país no es el mejor. Mira para el Congreso, mira para los ayuntamientos, mira para la dirección de los partidos políticos. Pero ¿cómo explicar ese deterioro en vez de que ocurriese lo contrario? Por la incapacidad del liderazgo político dominicano. Porque nosotros somos líderes análogos en una sociedad digital. Frente a eso, ¿cuál es la respuesta? Que cada vez que mide hay un nivel de insatisfacción ciudadana con la clase política, porque la clase política no habla el lenguaje de las urgencias del día a día de la gente. Pero hay algo peor, Guido Gómez Mazara, y es que a todo ese cóctel terrible le falta el elemento de la economía. Y uno, si usted mira, analiza la historia económica reciente, verás que este país tiene 15 años por un muy buen camino en términos económicos. ¿Creciendo? Salvo el gran problema del endeudamiento, pero hoy es manejable. Ahora, la preocupación es que mirando indicadores económicos internacionales, pues en algún momento la economía puede comenzar a ralentizarse, a bajar las condiciones de la gente, esa clase media no va a poder ir a ver las caderas de Jennifer López a Romana y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno mira, primero encuentra lo que decías, partido ninguno es el primero. Sí, pero aquí hay un nieto de un sátrapa que defiende lo que hizo su abuelo, porque si fuera un ciudadano que diga, no, ese señor aparece en las encuestas y hoy es el líder de la derechona.
por encima de la Fuerza Nacional Progresista, del PQD. O sea, la derecha dominicana la tiene hoy un señor que no lo esconde, porque entonces, ¿qué? Pero vamos por partes. Esto no le dice nada a la clase política. No, primero, que eso exista es el mejor indicador de que no hemos cumplido nuestro papel. Eso es lo primero. Claro. En ese mismo orden. Yo pienso que cada vez que emerge una figura con esas características, es la nostalgia autoritaria que se reverdece. ¿Tú sabes por qué? Por la misma incapacidad de un modelo democrático que dijo el 30 de mayo de 1961, con el ajusticiamiento de Trujillo, que la democracia iba a ser sinónimo de eficiencia, de transparencia, de igualdad y de prácticas institucionales. 60 años después, eso no ha pasado. Y siempre la mujer de Lot, mirando al pasado. En términos prácticos, eso no va a pasar de ser una nostalgia autoritaria. Porque cuando tú estableces las bases de los grandes temas, de las grandes discusiones, te darás cuenta de que ese personaje no tiene dominio temático sobre ello. Se está montando en el lenguaje de la insatisfacción y sobre todas las cosas con una postura extremista respecto a un tema que es nodal en el debate nacional, que es el tema haitiano. Bueno, pero eso es lo que está ocurriendo en todas partes. Esa es la posición del inefable Trump con el sector trabajador norteamericano ante los efectos de la globalización. Sí, por ahí está de presidente. Y cuando tú a mí me dices que este señor marca en las encuestas, incluso cuando no se ponen las encuestas, por encima de personas que tienen 30 años en la política, partidos que han participado en 10 procesos electorales, estamos hablando de cosas muy serias. Mayores. Tenemos que ir a una pausa, pero entonces cuando regresemos te tengo una capicúa muy fuerte, pero no la voy a adelantar. Ya continuamos esta conversación con el reintegrado alto dirigente, ahora sí del Partido Revolucionario Dominicano, Guido Gómez y Mazara. Ya regresamos. Hoy no lo tiene. Pero tú sabes si lo construyen, ¿sí? El costo va a ser perturbador. ¿Tú sabes por qué? Porque solo la fuerza del dinero dobla la voluntad de esos diputados. Guido Gómez Mazara, hablaste de matemáticas políticas. Te voy a llevar a matemáticas legislativas, porque al ser una ley orgánica, pues necesita 2/3 partes, esto de la ley de partidos. Esto habla de unos 190, de los cuales el PLD en minutos más tiene 127. Con sus aliados, se necesitarían, 127 para 2/3 partes de 190. El PLD tiene 126, pero tú hablabas de que de esos 126 hay entre 30 y 33 que están con el presidente Fernández, más la cuota de la oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que si la ley de partidos pasa en la Cámara de Diputados, el sector que defiende las primarias abiertas, esa ley de partidos como está, pues habrá logrado conquistar con argumentos o con lo que sea, pero habrá logrado conquistar a ese sector de Leonel Fernández necesario para completar esos 127 y a los que le hagan falta de los diputados de la oposición. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde te quiero llevar en esta matemática? Si ese sector logra, a partir de los diputados del PLD y los de la oposición, pasar a aprobar una ley de partidos que es orgánica, esos mismos 127, 3/4 partes de 190, no pueden servir para modificar la Constitución. Lo primero es... ¿Puede tomar agua? Si no hay problema. Lo primero es que yo no creo que tengan hoy los votos de la mayoría calificada. En la Cámara de Diputados, para el tema de la primaria, hoy no lo tienen. Pero tú sabes si lo construyen, ¿sí? El costo va a ser perturbador. ¿Tú sabes por qué? Porque solo la fuerza del dinero dobla la voluntad de esos diputados. Y esa es la verdad. Bueno, vamos a suponer que tienes razón y que sea así. Sí, pero está aprobada legalmente. Bien, se aprobó legalmente. ¿Qué va a pasar? Ahora, una cosa es pasar las primarias en esa dirección y otra cosa es una reforma constitucional con ese esfuerzo reeleccionista, que es continuismo puro y simple. Miren, no subestimen a Danilo. Danilo es un político instintivo. Él no tendrá el gran discurso intelectual y académico, pero es instintivo. Él sabe perfectamente lo que habrá de implicar en términos de la sociedad dominicana
otro periodo de él. Y además, él tiene el sentido común para darse cuenta qué pasa más allá de las fronteras nacionales y cómo los poderes estructurales dan señales de los riesgos. Ahora, ¿qué yo opino? Y es una interpretación muy simple, de sentido común. Sí. Que el presidente Medina está muy consciente de que por ese entorno internacional y las señales, él tendrá que construir su tranquilidad post salida del poder. Y tiene dos escenarios. La fortaleza de su partido, porque él es presidente de la República, ha demostrado que tiene la mayoría. Totalmente. Y desde esa mayoría tiene la capacidad de pactar, negociar tranquilidad con su sucesor, que yo pienso que él y Leonel se van a poner de acuerdo. O sea, ¿tú estás de acuerdo conmigo en que ellos se van a poner de acuerdo? Ellos, por un asunto de sentido histórico, saben que tienen la capacidad de dañarle el sancocho el uno al otro y el otro al uno, y que si pelean, van a la oposición? No. ¿Estamos claros? No van a la oposición, vienen procesos. No entendí. Judiciales. Procesos judiciales. Claro, porque la lógica... Eso conecta con lo que estábamos hablando de los ambientes y el momentum en internacional. América Latina internacional. Claro, sí, esa es la verdad. ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en Guatemala? En todas partes. Esa es la realidad. Entonces, lo normal es que ellos apuesten que el camino más corto para su tranquilidad es un pacto intrapartidario y no el riesgo que implicaría un salto al vacío de la oposición. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo conmigo en que ellos están ahora como cuando uno era muchacho, que uno sacaba vice para el otro a ver si lo intimidaba para no tener que pelear? Pero te tengo que sacar pecho. El otro dice que va a conseguir 2 millones de votos, el otro es el presidente y tiene un equipo terrible, agresivo. ¿Me comprende? Pero eso en el ámbito partidario. Sí. Pero hay un ámbito institucional Sí. que es lógico que Danilo Medina actúe. Él tiene este año 4 jueces a sustituir en el Tribunal Constitucional que ya concluyeron. Solo la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura está a la espera. Y 4 más en la Suprema Corte de Justicia. Sí. Entonces, eso le va a construir su mayoría, repito, su mayoría para el día después. Claro. Y ese acontecimiento tenemos que verlo en la lógica de lo que es la racionalidad política. Y yo quiero, en ánimo de ser justo, decir lo siguiente, porque amor no quita conocimiento. En los 2 escenarios en que ha participado Danilo como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, tanto en el ámbito de la Junta Central Electoral como en el Tribunal Superior Electoral, él ha actuado con comedimiento y equilibrio. Así, sí. Porque mira, los miembros de la Junta Central Electoral, tú puedes decir lo que quieras, pero es gente decente. Y en el Tribunal Superior Electoral, no obstante, 2 jueces fallaron en contra mía, que están en su derecho, son gente decente. Entonces, Danilo es instintivo, no lo subestimen. Él es instintivo y yo creo que él sabe los riesgos que implica. Lo has dicho 2 veces. ¿Tú crees que hay mucha gente en la clase política que subestima al presidente Medina? Por eso él le ha ganado, porque lo subestiman. O sea, hay peloteros que se cuadran feo, pero le dan duro. Entonces, Danilo es una persona del aparato, sistemático en el trabajo, no tiene la gran retórica intelectual, pero él consigue sus objetivos, porque él es un político, reitero, por tercera vez, instintivo, y eso lo ha conducido a la victoria. Además, una hormiga política del detalle, del último detalle, y del conocimiento pormenorizado. Mira, él es un orfebre de la política. Exacto, yaqueaste ahí. Pero mira, Guido, estamos hablando de todo esto y hay un elemento terrible que yo lo anoté, por ahí se lo voy a llevar a la entrevista con Gómez Mazara, porque fíjate cómo ahora los diarios esta semana han estado repletos del tema ley de partidos, pero primarias, que abierta, cerrada, simultánea, que no, y que si va abierta que Leonel va a decir, que entonces que el PRM dice que Abinader, entonces que ahora Guido Gómez opina. Pero aquí no se está hablando de lo fundamental de esa ley de partidos, en consonancia con el momento internacional, que es transparencia. O sea, es una cosa fundamental, financiación y transparencia. No se ha hablado, y de la clase política dominicana es como la gente mala, que no tiene conciencia de nadie y es capaz de todo. O sea, por eso esa desconfianza de la gente. Se atreve la clase política a aprobarme una ley de partidos donde no se va a mejorar, truqueada, que la parte de la financiación, la transparencia, la truqueen. Siempre hay una letra chiquita, los abogados saben de eso. Una letra chiquita que hay que hacer, pero bueno, queda la posibilidad de no hacerlo. Se está descuidando la parte de la financiación y la transparencia. Es tan obtusa
la clase política dominicana que no está viendo lo que tú contabas que ocurre en toda América Latina? Bueno, el problema fundamental de nosotros es que la pasión obnubila la razón. Y en el marco de nosotros ser creíbles en la sociedad, nosotros tenemos que enfocarnos en el tema de primarias abiertas y cerradas, sino garantizarle al ciudadano que impuestos internos en su actitud eficiente le saque el dinero de los bolsillos, que los fondos que manejemos sean de forma transparente. Mira por qué. Porque la práctica política es un mecanismo de movilidad social. Y ya cuando hay financiamiento público en los partidos, el monto de dinero que manejan los partidos políticos es una cosa impensable. Y frente a ese acontecimiento no podemos acreditarnos en el país solo hablando de primarias abiertas y cerradas, sino siendo eficientes en el manejo de los fondos públicos. Mira por qué. Tú no puedes ser garante de la transparencia administrativa en el Estado si no eres capaz de hacerlo en los partidos. Y frente a eso, yo estoy de acuerdo, no solo en las cuotas, que ha sido un elemento fundamental, cuanto a las mujeres, cuanto a la juventud, sino en la necesidad de que los partidos políticos se manejen con transparencia. Y sobre todas las cosas, nadie entienda que ser jefe de un partido es una oportunidad para manejar 20, 30, 40 o 50 millones de pesos. Aquí hay partidos que manejan 21 y 22 millones de pesos mensuales. Claro. Eso es un ayuntamiento de cualquier municipio. Para que la gente tenga una idea. Más que mucho. Frente a eso se requiere destrezas que nos garanticen que los fondos se manejen correctamente. Vámonos a la pausa. Cuando retornemos, último segmento. Ante todo esto, Guido, no están dadas las condiciones para un outsider después de la pausa. Guido, ¿tú ves posible que ante todo lo que hemos hablado hasta este momento, pues se den las condiciones para que aparezca un outsider? Que cuando digo outsider, no necesariamente exactamente lo que cuenta el término de manera más exacta, sino también puede ser un outsider dentro de un partido, alguien que todavía no se haya presentado, de muy bajo perfil, y aparezca la revolución de los sargentos. Bueno, algo así como lo de Macron en Francia, que un año y medio antes nadie se lo imaginaba. ¿Tú crees que se pueden dar las condiciones? Aquí están dadas todas las condiciones para que la insatisfacción encuentre a alguien que le interprete su agenda y se constituya en un nuevo referente electoral. Aunque reconozco que los partidos políticos tienen un peso específico en la sociedad y que desafortunadamente hay una especie de redondel del liderazgo político dominicano que en los últimos 20 o 25 años ha estado en el centro del debate, aquí están todas las condiciones dadas para eso. Mira por qué. Porque las opciones que se podían presentar, salvo excepciones, es mirar al pasado. Las opciones que hoy tienen potencialidad electoral no pertenecen a la nueva ola de dirigentes políticos. Hay una excepción, Luis Abinader. Luis Abinader. Y ahora David Collado, que viene subiendo. Bueno, pero David es alcalde de la ciudad y lo está haciendo muy bien, un gran amigo mío. Pero podría ser. El único... y ya comenzó a marcar, ya está entre los 6 que echaron a Pedro en el pero déjame hacerle una recomendación sana a David. Atención, David. Que es mi hermano, él lo sabe. La República Dominicana hay una propensión a que la fuerza de los sectores económicos construyan candidaturas al margen de lo que quiere la sociedad. Me explico. Ese outsider que andamos buscando es un outsider que se parezca al reclamo y el deseo de grandes núcleos del país de conseguir un político que lo conduzca a tocar el cielo con las manos. Genera empatía, ilusión y conecte a la gente con el alma nacional. No importa cómo se llame, ese va a ser el exitoso. Una alienación feliz. Una alienación feliz. Entonces, en esa dirección yo pienso que están dadas muchas condiciones para eso. Me falta quien lo perfila. Pero yo pienso que están dadas las condiciones. ¿Y eso puede ser tan grave como gente impresentable? O sea, porque se han visto cosas... Yo recuerdo que con el caso Trump nos equivocamos todos. Sí. O casi todos. Sí. Uno decía, no, pero ¿cómo va a ser? Pero Donald Trump, por favor, Guido. O sea, pero también... De repente las cosas fueron cambiando, le ganó a uno en el partido, le ganó al otro en el partido. Y fue el presidente. Sí, pero sin embargo, si bien es cierto, Trump es un outsider. Totalmente. A pesar de ser candidato a un partido formal, que es el republicano, lo que validó a Trump
no solo fue la reacción de los grandes grupos rurales que se sentían desplazados de los grandes centros urbanos, sino que hay un modelo electoral norteamericano totalmente irracional. Porque es un presidente de Estados Unidos con 3 millones de votos abajo de la candidata que él derrotó. Pero además tú lo conversamos Sí, aquí en su momento. aquí, recuerda que te llamaba la atención con toda la razón del mundo. Coño, ¿cómo es posible que si hay un modelo político demócrata desgastado, desprestigiado, tú me pongas de candidata a la expresión, la representante pública más evidente de ese deterioro que era Hillary Clinton, pero sobre un Sanders que representaba la otra todo opción. lo contrario? O sea, fue que se juntó las ganas de comer con el hambre. Porque las élites políticas siempre se equivocan. Se alocan, en dominicano se alocan. Actúan emborrachados de poder y no conectan las urgencias de la gente con la necesidad de los partidos. Mira, el sentido común indicaba que lo que validó a Trump era que la otra opción representaba más de lo mismo en términos de la formalidad política. ¿Y qué hizo la gente insatisfecha? Fue y votó por él. Esa es la verdad. Pero tú no ves un poco el escenario medio parecido, guardando sus distancias, Sí, claro, por supuesto, al escenario dominicano. Hay un aloque full entre los PLDistas. Tú ves que los PLDistas cómo andan, que ellos son... No, perdieron el rumbo. Yo le escribí, decía, no, pero que esto es lo más parecido a un PRD 88-89, más Bruta y Peña. Y nos peleamos. El Partido Reformista, por favor. O sea, aquí ahora el PRD ya veremos, porque... ¿Tú sabes cuál ha sido el problema? Aquí el partido que más ha crecido en popularidad es el PDI porque tiene al innombrable de candidato. Pero eso es increíble. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que si no hacemos un stop reflexivo, inteligente, respecto a la urgencia de salvar el modelo partidario, eso sí establece las bases del vengador social que nadie quiere. Pero ¿cuál ha sido el problema? Que la reflexión implica que las élites de los partidos renuncien a sus privilegios irritantes, que promuevan leyes de partidos, que actúen con transparencia. Aquí la práctica política no puede ser el pasaporte ideal para una movilidad social inexplicable. Entonces, ese es el gran problema. Válido argumento, te lo compro. Lo único que cuando voy a la historia reciente, la cosa no funciona de esa manera. Porque, bueno, aquí la exitosa reforma económica, fiscal del doctor Balaguer, 91, 92, 93, tuvo que ver con la grandísima crisis del 89-90 y las filas en las gasolineras. Y de ahí salió algo sumamente exitoso, pero solo antes de poner el país al borde del precipicio, del colapso. Luego viene la increíble, cuando le robaron las elecciones al doctor Peña Gómez, crisis del 94, al borde de una guerra civil, vienen las modificaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como decía Voltaire, los pueblos como los hombres solo aprenden sufriendo. Aquí solo una jodida crisis hace que esa clase, ahora toca el turno a la clase política, reaccione. Porque aquí todavía, oíme, la partidocracia de aquí es tan terrible que todavía mantiene que un señor reciba 2 exoneraciones ilimitadas en 4 años. Cuando el Congreso. En el Congreso, donde los fabricantes te dan 100.000 kilómetros y 5 años de garantía. Eso es así. Entonces, ¿hacia dónde vamos, Guido? Porque yo no lo veo, porque o sea, es inevitable la gran crisis para que eso ocurra. Porque por donde tú vas, te compro el argumento, lo lógico sería que esa dirección de esa partidocracia se reuniera y dijera, señores, como clase política lo estamos haciendo mal. Pero sin una gran crisis parece que eso no se va a dar. Por favor. Yo aconsejo que el tino, que el sentido común, lea la historia reciente. Tú hiciste referentes inmediatos, yo hablo del anterior. Sí. Por eso el redondel de los ciclos históricos de la República Dominicana. Lo que nos perturbó por 31 años fue la misma incapacidad de los liderazgos locales de entender de que más allá de sus ambiciones personales había un proyecto de país. Y eso en los últimos 90 años se ha reiterado. ¿Por qué insistir? ¿Cuál es la dificultad? Que los actores fundamentales de la vida política dominicana, en aras de preservarse, le cierran los espacios y los caminos al liderazgo emergente. ¿Qué tiene que hacer el liderazgo emergente? Tomar la conciencia suficiente para no reproducir los vicios de siempre y sí levantar la bandera de los méritos innegables de esos liderazgos históricos. El desafío, hacer de los partidos políticos y del ejercicio público sinónimo de transparencia, de vocación de servicio, donde la fuerza del dinero no sea capaz de construir
liderazgos que piensan con faltas ortográficas. Entonces, este país tiene la obligación de verse en el espejo de Venezuela, de Perú, sacar las conclusiones y construir una democracia mucho más efectiva y funcional para todos y todas. Finalmente, Guido Gómez y Mazara, ya estás en el PRD, viene una convención, por la situación en la que estabas, a ti lo único que te queda es crecer y mejorar, porque estabas en una situación sumamente delicada. ¿Cuáles son tus planteamientos, tus próximos pasos, tu estrategia? ¿Qué puede esperar ese PRD de alguien que de alguna manera es la contraparte interna a el grupo de Vargas Maldonado? ¿De qué manera tú me resumes en un minuto tus propuestas a los PRDistas? Mi único desafío, y no es en términos personales, sino yo pertenezco a una corriente interna, es hacerle conciencia al partido y a la sociedad que estamos obligados a no reproducir los errores del pasado y sobre todas las cosas hacer un partido propio del siglo XXI, que eso lamentablemente siempre es una aspiración en toda gente que tenga vocación de servicio por la política. Muchísimas gracias, Guido Gómez Mazara. Guido, se nos queda el tema internacional. Así en poco tiempo, dentro de unas cuantas semanas, nos vamos a reunir para hablar, porque hay que hablar de Trump y quizás dentro de 2 o 3 semanas pues ya estemos un poquito más claros sobre el drama de Lula. Y te desafío de las elecciones de México y Colombia. Son interesantes. Bueno, con López Obrador. Bueno, que es una línea, Sí. Es una línea, yo no sé cómo se va a hacer esa derechona. Es un tema muy, muy apasionante, lo tenemos pendiente. Bueno, y gracias, Guido Gómez gracias Mazara, pues ya ustedes lo saben y ya lo vieron, ya volvió al Partido Revolucionario Dominicano. Terminamos aquí, ni un segundo más, eso sí, recordarles que inmediatamente termina esta entrevista y ya ha terminado, pues ya está a su disposición en nuestro canal de YouTube McKinney en TV. Sean felices, un feliz fin de semana, si es en familia, mucho mejor. Buenas noches.